esta temática para que podamos tener una plataforma bien interesante, importante, sobre el entendimiento que nosotros tenemos o debemos tener de la Iglesia en sus diferentes aspectos. Ya hemos visto varios temas. No recuerdo, hemos visto aquí los diáconos, los ancianos, ¿qué más hemos visto? Las ordenanzas, la membresía, la disciplina y no sé qué otros temas, si se me olvida por ahí, concernientes a la iglesia, ¿ya? Así que vamos a ir ahora al tema que nos convoca hoy, que es el gobierno de la iglesia, ¿ya? El gobierno eclesiástico, ¿ok? Así que con este tema vamos a orar primero antes de nada. Amén. Querido Señor, queremos ir a su presencia dándole gracias por permitirnos, Señor, estar esta mañana acá, congregados como iglesia, Señor, para poder aprovechar de tu palabra, el aprender, Señor, el conocer tu voluntad para nosotros. Señor, ayúdanos a entender tu palabra esta mañana respecto del tema que vamos a tratar, Señor, del gobierno de la iglesia, Señor, y ayúdanos a poder entender y también aún poner convicciones respecto a esto en nuestro corazón y, Señor, agradecer por todo lo que tú haces hoy por hoy, Señor, en tu iglesia y a través de tu iglesia, Señor. Gracias por su misericordia, por tener su palabra frente a nosotros para poder estudiarla. Y gracias, Padre, porque en este país podemos libremente aún, Señor, estudiarla y predicarla. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, el gobierno de la iglesia, ya el gobierno eclesiástico. Hay algunos que no le dan mucho interés a este tema porque dicen, bueno, es un tema secundario, es un tema periférico, de hecho es una doctrina no esencial para la salvación, por lo tanto no debiera tener mucha importancia. Y creo que no es una buena opinión, un buen punto de vista ese, por una sencilla razón, porque si en el antiguo pacto Dios se preocupó de establecer un orden, una estructura, a tal punto de formar incluso una nación, de establecer leyes, de diseñar todo el sistema ritual, de establecer toda la estructura que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento en el pueblo de Israel, nosotros no debiéramos pensar que en el nuevo pacto la cosa iba a ser distinta e iba, en términos bien coloquiales, ¿cierto?, iba a ser más al lote, ¿ya? Como quien dice, bueno, ahí júntense cuando puedan, reúnanse cuando puedan, háganlo como puedan. No, sino que Dios, dice la Biblia, es un Dios de orden, amén. Y Él, si en el antiguo pacto se preocupó de diseñar y estructurar la forma de conducirse de su pueblo, también en el nuevo pacto lo hace, amén. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios, amén, y es el mismo orden que debe Él establecer. Ahora, ¿qué tipo de gobierno o qué tipo de administración o estructura estableció Dios en el nuevo pacto? ¿Pudiéramos nosotros seguir la estructura del antiguo pacto? ¿Nosotros tendríamos que inventar algo para ajustarlo a las necesidades en el nuevo pacto? No. Si bien es cierto, en ninguna parte del Nuevo Testamento se nos habla extensamente o enfáticamente acerca de una estructura eclesiástica o de un gobierno eclesiástico, pero sin embargo, a pesar de esto, hay principios y enseñanzas en el Nuevo Testamento que nos llevan a entender y concluir e inferir a través de estos textos el cómo debiéramos hacerlo mejor, ¿ya? Cómo debiéramos hacerlo mejor. Lo que sí es claro es Dios desea que una iglesia local tenga su estructura, tenga su diseño, tenga su administración, su orden y su gobierno. ¿Amén? Su gobierno. Entonces, nuestra tarea es ir a la Biblia, obviamente, y entender más o menos cuál es la voluntad del Señor respecto a esto, y nosotros, en base a eso, ¿cierto?, plantear nuestra forma ministerial o de gobierno eclesiástico.
¿Ven? Digo todo esto porque las ideas muchas veces hoy en día, sobre todo con esta idea de la iglesia emergente, algunos habrán escuchado ese concepto, la iglesia emergente intenta poner la idea de que no interesa tanto un gobierno ni una estructura en una iglesia. Basta con juntarse en una casa, un par de personas cristianas, estudiar la Biblia y eso es iglesia, ¿ya? Y no necesariamente eso es ajustado a la Biblia, ¿ya? A veces entendemos mal y aplicamos mal pasajes como donde están uno o dos congregados, ahí estoy yo. Entonces decimos ya, la iglesia está en cualquier parte donde estén dos personas. No es tanto así. Uno tiene que tomar todo el consejo de Dios al respecto de eso y hacer, ¿cierto?, o establecer desde esa manera, desde esa forma, la teología respecto al gobierno de la iglesia. ¿Amén? Hay diferentes sistemas de gobiernos en las iglesias. ¿Ok? Hay muchos sistemas y diferentes sistemas de gobierno que tienen las iglesias desde que comenzó el cristianismo. ¿Ya? En términos generales, las iglesias cristianas han adoptado varias formas de gobierno eclesiástico, pero las más conocidas y las que más se ocupan, ¿cierto?, son tres. ¿Cuáles son las tres? Gobierno episcopal, gobierno presbiteriano y gobierno congregacional. ¿Ya? Episcopal, presbiteriano y congregacional. Las iglesias cristianas han adoptado una de estas tres en cualquier versión, ¿cierto?, que podamos encontrar. Pero el episcopal, ¿cuál es el episcopal? En palabras simples, es una jerarquía piramidal, ¿cierto? Hay una cabeza y abajo están todos los que están supeditados a esa autoridad, que es la cabeza. En este caso yo puse el ejemplo de un organigrama, por decirlo así, jerárquico, de un gobierno episcopal protestante, porque el episcopal, por ejemplo, católico es mucho más amplio que ese. Hay muchos arzobispos que están ligados, ¿cierto?, a la autoridad soberana de alguna manera, que es el Papa, ¿ya? Pero en el gobierno episcopal protestante generalmente hay arzobispos que están encargados de una diócesis. Las diócesis son varias iglesias, varias congregaciones las componen y que están a cargo de obispos, y estos obispos tienen a cargo rectores, ¿ya?, o pastores o ancianos que están a su vez a cargo de congregaciones. ¿Ok? La autoridad, quiero un poco enfatizar el tema de dónde está radicada esencialmente la autoridad con el color amarillo, ¿cierto? La autoridad en un sistema episcopal está radicada esencialmente en el arzobispo, en quien está en la cúpula ahí de la pirámide. ¿Amén? Ese es el gobierno episcopal. ¿Por qué se llama episcopal? Se entiende de episcopo, ¿cierto? De que arriba debiera estar el episcopo o el obispo supervisando todo hacia abajo y dirigiendo todo hacia abajo. ¿Ok? La otra forma de gobierno que nosotros encontramos, este es un poco más conocido, ¿cierto? El gobierno episcopal pentecostal, que es el más conocido, es un poco más sencillo, simple, pero igualmente es episcopal. ¿Por qué? Porque hay una jerarquía, ¿cierto? Hay una pirámide jerárquica ahí donde el obispo tiene la autoridad plenipotenciaria en cuanto a decisiones y administración del ministerio. Están después los pastores, o en algunos casos son los oficiales, y luego las congregaciones, ¿ya? También son episcopales. El segundo, aunque dice A, es B, ¿cierto? El segundo sistema de gobierno que nosotros conocemos es el presbiteriano, ¿ya? Viene de la palabra presbúteros, que es anciano, ¿ya? Y donde esencialmente la autoridad está radicada en la Asamblea General, ¿cierto?, que está compuesta por miembros de los distintos presbiterios. ¿Ok? Los presbiterios están compuestos a su vez por los distintos ancianos de las distintas congregaciones. ¿Ok? Entonces son las congregaciones, la línea punteada roja, así que se alcanza a ver. Las congregaciones son las que eligen a sus ancianos. Sin embargo, desde los ancianos para arriba la congregación no tiene ninguna injerencia, ¿ya?
son ellos mismos que eligen su presbiterio y la Asamblea General. ¿Ya? En este caso, el concepto o la idea base es que los ancianos tienen el gobierno de la iglesia. ¿Ok? Los ancianos tienen el gobierno de la iglesia. ¿Ok? Y el otro, la otra forma de gobierno eclesiástico que nosotros conocemos es el congregacional. ¿Ok? Congregacional. Y esta implica la idea de que en la congregación en sí está radicada la autoridad. Amén. Hay varias formas, varias versiones de gobierno congregacional. Aquí voy a presentar a lo menos 3 de gobierno congregacional. Las que conocemos más, el gobierno congregacional de un solo pastor. ¿Ya? Generalmente está compuesto por un solo pastor, una junta de diáconos cuando hay, ¿ya? Cuando no hay, sacamos ese encuadre ahí, ¿cierto? Y la congregación. La congregación elige a sus diáconos y a su pastor, ¿ya? Pero es la congregación finalmente la que obviamente está llevando o donde está radicada la autoridad. ¿Ok? Ese es el gobierno congregacional de un solo pastor. Está el otro entendimiento de del gobierno congregacional. Este es muy popular en muchas iglesias, sobre todo independientes, ¿ya? Donde se entiende el gobierno congregacional como una democracia pura. Así está puesto en las declaraciones de fe, incluso en muchas iglesias bautistas independientes, dice, somos una democracia pura. Eso implica que solamente la congregación, la asamblea, toma decisiones en todos los casos y en todos los ámbitos y en todos los temas. ¿Ya? Y en este sentido, los ancianos obviamente son parte de la mayoría que vota, nomás 50 más 1 se escogió, ¿cierto? Se vota y se lleva eso. ¿Ok? Esta es una democracia, es lo que se llama democracia. En esto no tiene mucha injerencia la labor, o más bien la autoridad como autoridad del pastor, sino más bien una guianza solamente, pero la congregación es la que lleva todas las decisiones en todos los ámbitos. ¿Ok? Ya. Y en tercer lugar está este gobierno, esta forma de gobierno congregacional que es muy parecido al primero, pero solamente parecido, no es igual, no es la misma idea. Y es el gobierno congregacional de pluralidad de ancianos. ¿Ok? Está en una parte, ¿por qué están amarillos los 2 recuadros? Porque de alguna manera la autoridad está, por decirlo, radicada en la congregación, pero se toma a los ancianos, ¿cierto?, como parte de la congregación y como parte de la dirección en cuanto a la autoridad que la congregación le delega a los ancianos. Vamos a verlo en detalle después, ¿ya? Pero la idea es que tanto la congregación en pleno, como los ancianos, como dirigentes o líderes de la congregación, obviamente tienen autoridad. En este caso, la autoridad de los ancianos son en una cierta gama de temas, la autoridad de la congregación específicamente en varios otros temas, ¿ya? Pero todo se hace en base a la idea congregacional, que es la congregación la que tiene autoridad, ¿ok? De la pluralidad de ancianos. Si se dan cuenta acá, no están los diáconos. ¿Por qué no están los diáconos? La respuesta es fácil, porque esencialmente los diáconos están aquí en la congregación. ¿Por qué? Porque el diaconado es un liderazgo de servicio, no necesariamente de autoridad. ¿Y por qué estos los ancianos? Porque la palabra del Señor nos enseña que los ancianos han de dirigir, gobernar y muchas otras cosas que implica autoridad. ¿Ya? Implica autoridad. Por eso no están los ancianos, no que no sean tomados en cuenta aquí, sino que para ver un poco la relación de autoridad está la congregación y los ancianos. Ya,
¿Qué es lo que nosotros sostenemos? Como iglesia local, nosotros entendemos que el gobierno congregacional es el que más se ajusta al modelo bíblico que se nos presenta en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Nosotros practicamos el gobierno congregacional o congregacionalista, en algunos casos le llaman. ¿Ok? De hecho, hay un párrafo ahí en la confesión de fe nuestra que dice en el capítulo 26, párrafo 7, a cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su mente declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesarios para realizar ese orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder, ¿cierto? Ahí en ese párrafo dice que Dios, a través de su palabra, ha dado todo el poder y autoridad a la congregación, en este sentido a la iglesia local. Amén. Pero debemos entenderlo bien todo esto. Luego vamos a analizar esos textos porque es un tema de autoridad delegada. No es una autoridad ni impuesta ni autoasumida, sino que es delegada. Nosotros creemos que la palabra del Señor explícitamente enseña ahí en Colosenses capítulo 1 que Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Amén. Por lo tanto, por eso no vemos tanto el congregacionalismo como una democracia, porque aquí no son los hombres votando por algo, sino que es primero la congregación buscando la voluntad del Señor, ¿ya? Respecto a un tema. Tratar de discernir cuál es la voluntad del Señor, ponerse de acuerdo, conversar, aconsejar, tomar dirección, tomar consejo, todo porque nosotros tenemos una autoridad delegada de tomar decisiones con respecto a cosas sumamente importantes. Hermanos, esto es importante que lo entendamos. Si el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tuvo su estructura civil, si quiere llamarlo, pero tuvo su estructura, tuvo leyes y tuvo la necesidad de dirigir un pueblo correctamente, digamos, con la autoridad delegada de Dios, entonces nosotros también en el Nuevo Pacto no tenemos una estructura civil, no somos una nación terrenal, ¿me entienden? No tenemos disposiciones tan específicas, tan acabadas respecto a muchas cosas. A nosotros no se nos mandó a hacer un tabernáculo con detalles así, asá, no se nos mandó a tener ciertas vestiduras de ciertas características. No son tan específicos los mandatos o los requerimientos para la vida eclesiástica. Pero eso no significa que haya ausencia de autoridad, que haya ausencia de estructura, que haya ausencia de disciplina, ausencia de orden, nada de eso. Lo hay. Y Cristo lo estableció. Y la palabra del Señor establece primero que Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Y Él, como cabeza de la iglesia, permitió que hubiera un orden. Y este orden, de alguna manera, está especificado ahí en Efesios capítulo 4, cuando dice que Cristo dio dones a los hombres y algunos dio apóstoles. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? Profetas, evangelistas, pastores, maestros, todo este liderazgo eclesiástico, ¿para qué? Para, ¿qué dice? Para edificación. Para preparar, para formar, ¿cierto? Para llevar a cabo, ¿cierto? La labor de liderar y formar a los santos para la obra del ministerio, ¿ya? Y ahí, bueno, ahí vamos a ver ese texto después más claramente. Es un asunto de autoridad delegada. Hay un concepto que nosotros no entendemos muy bien y necesitamos aclararlo bien. Esto de atar y desatar. ¿Por qué es interesante entenderlo bien? Porque así vamos a entender cómo la iglesia tiene esta autoridad delegada de parte de Dios en la vida de cada creyente o de cada individuo que forma parte de ella.
¿ya? Y es necesario aclararlo porque hoy día muchos andan atando y desatando ciertos demonios por ahí, mal entendiendo y sacando de contexto obviamente algunos de estos textos y entendiéndolos mal y enseñándolos mal. Mateo capítulo 16. Vamos ahí, Mateo capítulo 16. ¿Alguien pueda leer, por favor, desde el verso 18 al 19? Sí, por favor. Amén. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ya. ¿Y qué dice aquí la mitología cristiana? Que Pedro tiene unas llaves, ¿cierto?, en la entrada del cielo y él decide quién entra y quién sale, o sea, quién no entra. Esta caricatura obviamente no le hace honor a la verdadera interpretación del texto, ¿ya? Puesto que a lo que se refiere el texto es un asunto absolutamente distinto, ¿ya? Bueno, el contexto está ahí claro, está hablando Cristo con los discípulos, nos habla en este pasaje acerca de la confesión que hizo Pedro después de la pregunta que Cristo hace: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces, ¿qué opinión tienen los hombres de mí? ¿Qué es lo que dicen de mí? Dice Cristo, ¿ya? Bueno, y hay muchas opiniones respecto a quién es Jesús. Unos dicen que Elías, otros Juan el Bautista, otros Jeremías, algunos de los profetas, ¿ok? Y hay una pregunta específica y directa de Cristo. Dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo, Simón Pedro dijo, ¿qué dijo el versículo 16? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta confesión obviamente denota primero la fe que Pedro tenía en Cristo, y denota que Pedro sí realmente es un creyente, primero que todo, y es un creyente que tiene una fe genuina porque tiene el concepto verdadero acerca de Cristo. Por lo tanto, Pedro pudiera asumir el Cristo ahí en ese momento, es un verdadero creyente. ¿Por qué? Porque primero tiene un entendimiento correcto y acabado de quién es Jesucristo para él. Amén. ¿De dónde vino esta idea de Pedro? Bueno, lo dice Cristo. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. No es una conclusión a la cual llegó Pedro por su inteligencia. Amén. Sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y todo este cuadro hasta aquí revela la dinámica de la salvación en un hombre. La dinámica de la salvación en un hombre es cuando uno es salvo, cuando Dios, ¿cierto?, personalmente Él, da una revelación a mi corazón pecador, muerto, ciego, en tinieblas, acerca de Cristo. Y esa revelación que me da de Cristo, juntamente con otros textos, el Espíritu Santo, ¿cierto?, hace nacer fe, me hace nacer de nuevo, genera fe en Cristo y produce el nuevo nacimiento, de tal manera que después de ese milagro producido por Dios en mí, yo puedo verdaderamente decir que Cristo es el Hijo de Dios, ¿cierto?, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, aquí el punto principal es la confesión que hace Pedro, que es la evidencia de una salvación genuina, de una fe genuina. Versículo 18: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de la confesión de Pedro, edificaré mi iglesia.
la dinámica de la salvación, de la fe genuina, de la confesión y de todo eso, iba a ser parte de la edificación de la iglesia de Cristo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En general, las llaves en el plano no solamente bíblico, sino que judío también, era de alguna manera la tipificación de la autoridad. ¿Ya? La autoridad. Por lo tanto, estamos aquí en presencia de el ceder o el dar autoridad. Cristo está dando autoridad. A ti te daré las llaves del reino. Si tú desatas, será desatado en el cielo. ¿Es cierto? Si tú atas, será atado en el cielo. Autoridad respecto a ciertas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Y verdaderamente esa autoridad se la dio a Pedro? ¿O verdaderamente esa autoridad está solamente en los apóstoles, como muchos piensan? Vamos a ver otro texto que nos va a dar claridad. Mateo capítulo 18. Mateo 18 al 20. Perdón, 15 al 20. 15 al 20. Amén. Amén. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Versículo 1 del capítulo 18. ¿A quién está hablando? A los discípulos. Amén. Los discípulos de Cristo están escuchando esto. Y les habla, bueno, todos los intérpretes bíblicos coinciden en que este texto habla esencialmente de la disciplina en la iglesia. Amén. De la disciplina en la iglesia. Por lo tanto, estamos viendo aquí una dinámica dentro de la vida congregacional. Cómo se tratan los asuntos entre los hermanos. Y dice, si tu hermano peca contra ti, conversa, ¿no es cierto? Repréndele, esa es la palabra que ocupa, estando tú y él solos. Si no te oyere, busca 2 o 3 testigos, porque en boca de 2 o 3 testigos constará, ¿cierto? Todo asunto, ¿ya? Toda palabra. Eso es un principio judicial también. Si no los oyere a ellos, entonces ¿qué? Dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. ¿Y qué dice si no oyera a la iglesia? Dilo a los pastores. No. Entonces la iglesia es el último bastión, el último límite, ¿cierto? En temas de autoridad. O sea, la última palabra en la autoridad disciplinaria en la iglesia la tiene la misma iglesia. ¿Amén? La misma iglesia. Entonces dice, y si no oyera la iglesia, entonces cuando la iglesia hiciera cierto un tratamiento disciplinario, dice, tenle por gentil y publicano. Es decir, podemos buscar muchos símiles de esta frase, pero es considéralo no parte de tu grupo, no un discípulo, considéralo no salvo, considéralo como cualquier persona que no conoce a Dios, como cualquier entonces está hablando esencialmente de sacarlo de la comunión eclesiástica y de tenerle por gentil y publicano en el sentido de que no conoce ni tiene una relación con Dios.
Es decir, de alguna manera mostrar y evidenciar públicamente que ese individuo no es salvo, a juicio de la iglesia. Amén. La iglesia no decide quién es salvo y quién no es salvo, ojo. Pero la iglesia tiene la autoridad para, en base a la evidencia visible, definir, ¿ya?, si esta persona la tratamos como una persona creyente, salva o no. Y dice, más abajo, versículo 18, y es el mismo lenguaje del capítulo 16, por lo tanto ahora aquello que le dijo a Pedro, ya tenemos más claridad a lo que se está refiriendo. No era Pedro, era la iglesia, el grupo de discípulos. ¿Qué le dice? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Si la iglesia dice, fulano de tal, cierto hermano Juan, la iglesia, en base a los antecedentes que hay, que usted no quiere arrepentirse de lo que la iglesia le está, instando a arrepentirse, entonces la iglesia le va a tener por gentil o publicano y define que usted no se está comportando como una persona creyente sometida a Cristo, sino que se está comportando como una persona que no conoce a Cristo. Por lo tanto, la iglesia define exclusión. Pero eso es su palabra, palabra de hombre. Yo igual voy a seguir a Dios. No, lo que ata la iglesia en la tierra es atado en el cielo. Esa es la idea. Y lo que la iglesia desata en la tierra es desatado en el cielo. No importa si usted se va con la idea de tratar, yo sigo al Señor a mi pinta. No, si la iglesia, hermanos míos, toma una resolución respecto a su vida, a mi vida, eso es atado en el cielo. O desatado en el cielo. ¿Me entiende? Es por eso importante el entendimiento del gobierno congregacional, porque nosotros como congregación tenemos en nuestras manos la autoridad divina para definir cosas importantes respecto a la vida, a nuestra propia vida. Amén. A nuestra propia vida. Y en ese contexto es cuando dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre. En ese contexto está ese texto. Y en ese contexto está también porque donde hay 2 o 3 congregados, ¿cierto? En el fondo donde la iglesia se reúne a tomar una decisión, ahí estoy yo, dice Cristo. Si la iglesia está reunida para tomar otro tipo de decisión, ahí voy a estar presente, dice el Señor. ¿Ya? Si se ponen de acuerdo en algo, será hecho por mi Padre. ¿Me entiende? Atar y desatar. Atar y desatar. ¿Ya? Entonces, por eso no es alote el tema de la vida eclesiástica. Hay una estructura, hay un orden, hay un requerimiento divino. Amén. Y para sacar toda duda, vamos a Juan capítulo 20. ¿Alguien puede leer Juan 20, 23? Juan 20, 23. El mismo lenguaje, pero ahora en términos juaninos. Ya. ¿Quién lo lee? ¿Alguien lo va a leer? A ver, ¿Banatati lo tiene? Ya, por favor. 20:23. Cuando les hubo dicho esto, No, 23. Hermano, si puede leer del 22, por favor. Sí. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Amén. Amén. ¿De qué está hablando aquí? De pecados. ¿Tienen los ancianos autoridad para perdonar pecados? Los curas? No. Nosotros tenemos autoridad para perdonar pecados. Pero la iglesia habla de remitir pecados. Remitir en el sentido, algunos lo traducen como perdonar, pudiera traducirse de esa manera, pero tiene que ver con tomar. Remitir es como yo tomo de la mano a mi hijo y me voy con él, así, tomarlo de la mano o soltarlo. ¿Ya? Si yo tomo algo, ¿cierto? Si yo, si yo suelto algo, lo remito, lo perdono. Si yo digo, fulano de tal, mire, se ha arrepentido, hermanos.
Y Él está pidiendo hoy que nosotros como congregación le perdonemos y lo reintegremos a la comunión de la iglesia. ¿Ya? Entonces la iglesia en su labor de autoridad dice, sí, la recibimos. Le remitimos su pecado. Amén. Le remitimos su pecado. Y si nosotros como iglesia le remitimos su pecado, ¿qué dice el Señor arriba? Yo también se lo remito. ¿Me entienden? Entonces nosotros como congregación tenemos una labor muy importante. Por eso no es liviano este asunto de si lo excluimos, no lo excluimos, me excluyeron, no me excluyeron, no importa si me echan, no me echan. Es un asunto que lo que liga a la iglesia, lo liga a Dios, ¿cierto? Y lo que desata la iglesia, lo desata el Señor. Amén. Así es de seria el ejercicio de la autoridad, es de serio el ejercicio de la autoridad eclesiástica. Amén. Entonces, nosotros solamente podemos declarar lo que la Biblia dice sobre aquellos que se arrepienten. Nosotros no tenemos el poder de perdonar en sí. ¿Ya? La iglesia me limpió de los pecados. No. Nosotros declaramos, ¿ya?, que fulano de tal se comporta como un impío, por lo tanto lo excluimos porque es gentil o publicano. Amén. No quiere someterse. ¿Se acuerda? No escuchó al hermano, no escuchó a los testigos, no escucha a la iglesia, no quiere arrepentirse. Entonces, exclúyanlo. Denle por gentil o publicano. En cambio, si se arrepiente, obviamente nosotros, pero eso declaramos. Declaramos que este hombre, lo más probable es que no es salvo. Declaramos que este hombre o esta mujer, ¿cierto?, es salva o no es salva. Es una mera declaración, no que nosotros tengamos el poder en sí para perdonar los pecados. ¿Ya? A quien se arrepiente se le declara perdonado, desatado, libre de culpa. Y a quien no se arrepiente se le declara no perdonado, ¿cierto?, atado como pecador, gentil, publicano. ¿Ya? El contexto obviamente tiene que ver particularmente con el área de la eclesiología en la disciplina bíblica. ¿Okay? Pasamos a otro punto. La autoridad congregacional también se deja ver en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Hechos capítulo 6, ¿se acuerdan? No vamos a leer tal vez específicamente, pero sí, vamos a Hechos 6, ya, vamos a ver, no toda la extensión de texto, pero Hechos 6, ¿se acuerdan cuando se fueron escogidos los diáconos? Versículo 1 y 2 dicen: aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Cierto problema, ¿ya?, de justicia social en la iglesia. ¿Por qué ellas sí y nosotras no? El típico, ¿ya? Hoy en día todavía prevalecen esos problemas en las iglesias. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, a toda la iglesia en el fondo, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros. ¿A quién le está diciendo? La congregación. Ellos tienen que buscar a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Y qué pasó en el versículo 5? Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron. ¿Quiénes eligieron? La congregación. A Esteban, etcétera, etcétera, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Amén? Nota la injerencia de la congregación en la labor de, por ejemplo, en este caso de elegir, buscar y elegir los diáconos. ¿Ya? Fue la congregación la que tuvo que hacerse parte de esto, ellos buscar y también ellos, obviamente, recomendar a estas personas, a los discípulos, y ahí fueron, ¿cierto?, nominados y escogidos. Ok, hay otro evento ahí en Hechos 15. Mire, vaya a Hechos 15, por favor.
versículo 6, aquí se estaba hablando del tema de los judaizantes que andaban, ¿cierto?, haciendo problemas con que había que cumplir la ley y todas esas cosas. ¿Ya? Y versículo 6 dice que se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. ¿Ya? Versículo 1 y 2, vamos a ver varios textos aquí, pero versículo 1 y 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Miren el evangelio que predicaban. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, ¿qué dice la Biblia? Se dispuso. ¿Quién habrá dispuesto esto? La iglesia. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos. O sea, el apóstol Pablo hubiera sido un hombre arrogante por su posición y función, hubiera dicho: ¿quién viene a mandar esto, hermano? Yo mando aquí en la iglesia. No, la iglesia dispuso que Pablo y Bernabé, los más cototos podríamos decir, ¿cierto?, fueran a los apóstoles a Jerusalén a consultar estas cosas. ¿Me entiendes? ¿Y qué hicieron ellos? Fueron. ¿Por qué? Porque fueron encomendados por la iglesia. ¿Ya? Fueron encomendados por la iglesia. Versículo 6, perdón. Se reunieron los apóstoles y ancianos para conocer este asunto, ¿ya? En Jerusalén. Los pastores con los apóstoles. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y ahí, bueno, plantean todo el tema acerca de este asunto de la circuncisión. Versículo 12 dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. Aquí hay una congregación escuchando todo lo que se está hablando acerca del tema, ¿ya? Y que contaban las maravillas, etcétera, etcétera. Y cuando ellos callaron, Jacobo también intervino, ¿cierto?, con su discurso ahí, etcétera, etcétera. Y Jacobo finalmente da una propuesta, versículo 19, dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, ¿cierto?, que se aparten, etcétera, etcétera, etcétera. Les da una recomendación de escribir una carta. Y mire lo que dice el versículo 22. Entonces, después de todo esto, pareció bien ¿a quién? A los apóstoles. ¿Y a quiénes? Y a los Los ancianos. pastores, ¿cierto? Y con toda la iglesia, ¿cierto? Elegir de entre ellos varones y enviarlos a... ¿Me entiendes cómo está la iglesia ahí presente en todo esto? Que no es la cúpula, no es la élite de la iglesia, no, es toda la iglesia interviniendo en el asunto. A lo mejor no dirimiendo. Aquí nos vemos a los hermanos discutiendo teología y metiendo su cuchara, así: no, mira, Pedro, yo voy a también dar mi opinión porque esto es democracia. No, vemos al liderazgo plantear el asunto, definir el asunto y aconsejar acerca de algo que hay que hacer. Y la congregación, discerniendo obviamente la voluntad del Señor, dice: me parece muy bien esto, vamos a hacer eso. ¿Ya? Pero es la congregación la que obviamente da la venia para aquello. Bueno, vamos a ver otros pasajes después. La pregunta que podemos hacernos en la práctica, ¿cuál es el ejercicio de autoridad que hace la iglesia? Bueno, podemos definir 4 áreas. Dicen todas A, pero no le haga caso al esquema ese. Es ABCD. En la práctica, el ejercicio de autoridad de la congregación se muestra a lo menos en 4 áreas. La primera, la iglesia, la congregación tiene la autoridad para definir su propia membresía. ¿Amén? Es por eso que cuando alguien o está siendo bautizado, bueno, cualquier proponente de membresía, la iglesia hace su votación y aprueba si recibirle o no recibirle como miembro. Porque la iglesia tiene autoridad para recibir o no recibir en el seno de su comunión a su membresía. ¿Qué implica la membresía? El privilegio de participar de la cena del Señor y de toda la vida orgánica de la iglesia. Vamos a los Corintios, capítulo 2. Segunda a los Corintios 2, 6 al 8. Alguien lo lee, por favor.
¿Quién lo va a leer? Amén. Amén, pastor. Levanta tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que... ¿Está bien? Sí, Para que 2, no sea- 6 al 8. Para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Amén. Amén. ¿Qué había pasado aquí? Había un hermano que ya se había arrepentido hace rato, pero los hermanos no querían recibirlo. A lo mejor estaban con un problema con él, no sé, porque a veces los problemas personales son así, ¿cierto? No lo vamos a recibir. Sí, pues se arrepintió, ya no importa si no lo vamos a recibir porque lo vamos a castigar por la eternidad. ¿Ya? A veces hay ese sentir, lamentablemente. Pero dice, no, recíbanle, confírmenlo. O sea, la membresía en su totalidad, o la congregación, tiene la autoridad y el privilegio y también la responsabilidad de o recibir o no recibir a alguien como parte de su membresía, ¿ya? De su comunión. A esta persona la tenían excluida y no querían dejarla ser parte de. Pablo les exhorta diciendo, ya se arrepintió, recíbanlo, ¿ya? Levanta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, o sea, ya se le disciplinó, o sea, ya basta. Si se arrepintió, la disciplina funcionó, entonces se arrepintió y volvió, recibámoslo. Por el contrario, vosotros más bien debierais perdonarlo y consolarlo, más bien dicho, ¿cierto? Para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Amén. ¿Ya? Pero la congregación. Entonces le tiene la autoridad para definir quién es o no es parte de su membresía. ¿Ok? Obviamente en todas estas cosas la iglesia no es infalible. Lo infalible es Dios y su palabra. Amén. En cualquier formato, presbiteriano, episcopal o congregacional, somos todos infalibles. O sea, todos no somos infalibles, podemos cometer fallas. Amén. Segundo, la autoridad de la congregación se muestra también en la práctica de la disciplina eclesiástica. Lo hemos visto, ¿cierto? Sí. Primera Corintios también, capítulo 5. ¿Y qué pasaba en ese momento? Pasaba todo lo contrario que en 2 Corintios, ¿cierto? Vivía y hacía lo que quería, ¿cierto? Y nadie decía nada. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Capítulo 5, verso 4 al 5. ¿Alguien lo lee, por favor? Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hasta el 5, ¿cierto? Amén. Amén. Entonces, ¿qué dice Pablo? Dice, bueno, mi recomendación es no es más miembros, no, reunidos ustedes, incluso yo voy a estar en espíritu ahí, dice, se ha entregado a Satanás. Pero habla de un procedimiento que parte desde la congregación. La congregación es la que define qué hacer con ese hermano. ¿Amén? Ya. Y la autoridad también se muestra en el velar por la pureza doctrinal. ¿Sabía usted que el pastor o los pastores no son esencialmente los veladores de la ortodoxia doctrinal? Es la congregación. En general, es la congregación. Claro, los pastores enseñan y tienen que procurar enseñar bien, ser fieles como buenos administradores, pero quien está en alerta en cuanto a las cosas doctrinales debiera ser y debe ser la congregación. Gálatas capítulo 1 es una muestra de eso. ¿Qué dice Gálatas capítulo 1? ¿Se acuerdan? Estoy maravillado de que tan pronto, versículo 6, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes he dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres?
Por si todavía agradará a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este no es una carta pastoral. No le está hablando al pastor o a los pastores de las iglesias de Galacia que estén atentos está hablando a la iglesia. A iglesia le dice. Si alguno, incluso Pablo dice, exagerado, ¿cierto? Si yo mismo, el líder, si yo mismo, y aún si un ángel del cielo viene y le predica un asunto diferente, ustedes considérenlo como anatema. ¿Entienden? Ustedes considérenlo como anatema. Entonces, la pureza doctrinal, el filtro mayor es la congregación. Amén. Mire, vamos a un Apocalipsis, en los primeros capítulos de Apocalipsis. ¿A quién le escribe las cartas de Apocalipsis? A la iglesia o a las iglesias, ¿cierto? ¿Y cómo empieza capítulo 2? Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas, etcétera, etcétera. Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puede, la iglesia no puede soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿Quién es el filtro? La iglesia. Has probado a los que son apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente. ¿Me entiendes? Es la iglesia haciendo el filtro. Hermano, la iglesia tiene mucha responsabilidad ante eso. Uno dice, ya los falsos profetas y todo, pero hermano, ¿qué vemos en 1 o 2 Timoteo cuando dice predica la palabra? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ¿qué dice? Se amontonarán para sí. ¿Y quién hace eso? ¿Quiénes son los que se van a amontonar para sí maestros falsos que le rasquen el oído? Son las iglesias. Las iglesias son las que tienen el comezón de oír, o las que les sale el comezón de oír. Las iglesias tienen mucha responsabilidad ante la pureza doctrinal. Amén. Por eso es que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros necesitamos aprender, conocer, instruirnos, porque tenemos que usar ese filtro. Amén. Tenemos que aprender eso. Y bueno, y también el mensaje a Pérgamo y Tiatira tiene el mismo tenor, ¿cierto? Donde las iglesias son responsables del filtro de la ortodoxia. Y también otra responsabilidad de las iglesias está en la elección y el reconocimiento de los oficiales de la iglesia. Vimos el caso de Hechos, capítulo 6, donde se eligen a los diáconos en este caso, y también tienen la posibilidad de reconocer y también de elegir a sus propios ancianos, amén, o pastores. Entonces la congregación es muy responsable de todo esto, muy responsable de la definición de su membresía, la práctica de la disciplina eclesiástica, el velar por la pureza doctrinal, la elección y el reconocimiento de los oficiales que la dirigen. Amén.